Vamos entonces a entrar a lo que es la enseñanza el día de hoy, que hemos intitulado Sacerdotes Celestiales. Aleluya. Y bueno, les quiero recordar que esta clase es solamente para avanzados, para personas que ya tienen algo de conocimiento en el libro de Enoc, que tienen algo de conocimiento en, pues, ¿qué le puedo decir? Lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? De lo que hemos estado elaborando en esta clase avanzada de instituto. Así que les recomiendo, por favor, si usted es una persona nueva, si no tiene conocimiento del libro de Enoc, de Melquisedec, de todos estos libros que hemos estado nosotros estudiando, que fueron encontrados en las cuevas de Qumran y que son, pues, como se dice, al momento de que se han presentado como documentos originales, verídicos, y es precisamente lo que estamos enseñando aquí. Claro, hay un poco de misticismo, ¿no? Pero no quiero que piense que es algo. Cuando hablamos de misticismo, no estamos hablando de lo malo, no estamos hablando de lo oculto, ¿no? Porque de repente usamos esa palabra, ¿no? Como por ejemplo, en la Escritura dice, te daré los tesoros, te daré los tesoros escondidos. Ahí hay otra palabra, ¿no? Que usan, los tesoros ocultos, ¿verdad? Entonces no quiere decir que son malos, ¿no? Sino simplemente que no han sido revelados, o al menos a la mayoría de la gente. Así que cuando hablamos de la palabra misticismo o místico, lleva un poquito por decirlo así, una connotación de algo que no conocíamos anteriormente y que ahora se nos está revelando. Y bueno, y a nosotros nos gusta darle el crédito siempre al Ruach HaKodesh, quien es el que nos enseña, quien es el que nos revela. Yo puedo estar hablando aquí muchas cosas, pero es el Ruach HaKodesh, ¿verdad? El Espíritu de Santidad, el que te va a hablar y te va a revelar lo que Él quiere revelarte a ti. Y no que no tengamos que estudiar, al revés, tenemos mucho que estudiar para que el Ruach HaKodesh nos revele cosas nuevas, amén. Así es como trabaja la situación. No quiere decir que porque ya tengo el Ruach HaKodesh ya no tengo que estudiar y todo me lo va a revelar Él, ¿verdad? Así piensa mucha gente, ¿verdad? Así piensa mucha gente, pero bueno, eso lo que pasa que leen un texto y fuera de su contexto para crear un pretexto, ¿verdad? Bueno. No sé, la verdad, en cuestión de las personas, vuelvo a repetir, que son muy nuevas, pues deje lo que no entienda, de repente, ¿verdad? No se preocupe de más, si no entiende algo, pregunte, ¿verdad? Reserve la pregunta, al final de la clase vamos a estar respondiendo si hay preguntas. Así que pues solamente les aconsejo que se tomen ahí su tiempo. Si puede, obtengan los libros de los que estamos hablando también, que son todas las series del libro de Enoc. Y hoy vamos a estar explicando precisamente, si alcanzamos, vamos a estar explicando del primero al segundo o tercer libro de Enoc. Y les voy a dar una información importante, ¿no? Porque todos dicen a veces, bueno, ya tengo el tercer libro de Enoc, pero hay dentro de lo que es al menos los libros que conocemos, 1, 2 y 3, ¿verdad? Forman parte de otro que realmente es más todavía místico, que es el de nuestros hermanos de Yehudá, ¿verdad? Donde describen a Metatrón y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ya para irlo combinando, ¿no? O sea, la enseñanza, quién es Enoc, quién es Metatrón, quién es Melquisedec, quién es Yeshua. Bueno, ya sabemos quién es Yeshua, ¿verdad? Pero bueno,
Y vamos a estar viendo la cuestión sacerdotal en cada personaje que hemos mencionado. Buenos días, hermana Araceli, ¿cómo está usted esta mañana? Bendiciones, amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas. Buenos, Boker Tov, buenos días. Qué bueno es nuestro abacadosh que podemos gozarnos un día más con esta hermosa clase y podemos meditar en la Torá, como lo vemos aquí en Isaías 45:3. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová, Elohim de Israel. Y eso es lo hermoso, amado, de saber que nuestro Padre Eterno te da esas tremendas promesas y te lo repite y te lo repite. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Él. Ese es el curso del nombre, ¿verdad? Que Amén. de ahí lo tomamos. Vuélvalo a repetir, amada. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová Elohim de Israel. Poderoso. Y es hermoso, amados, porque es lo que Él ha estado haciendo. Pero lo hermoso es cuando esas escrituras te las dice a ti. Entonces, es una grande bendición que nuestro Padre Eterno quiera revelar todo esto a su pueblo. A su pueblo, dice. Porque Él es el Elohim de ¿quién? De Israel. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos Israel. Israel vive. Am Israel Hay. Israel vive. Y pues qué hermoso, amados, de que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Estábamos sin Elohim, en el mundo, sin nada, pero Él nos trajo a Él, nos dio vida, y vida en abundancia. Y es lo hermoso, ¿no? Porque con Él estamos completos. Con Él, ¿qué nos hace falta? Cuando aprendemos a mirar para arriba, cuando aprendemos a entender que todo viene de Él. Y la bendición es para usted y para mí. Así es que, amados, bueno, pues gocémonos en esta clase que es una clase muy hermosa en la cual podemos ser muy beneficiados. Muchas bendiciones para todos. Algo importante, hermana Araceli, yo no sé cómo usted lo vea, ¿verdad? Porque tengo, ¿cuántos años con usted? Ya no me acuerdo. 40 años. 40 años. Aleluya. Y hasta aquí no sé en realidad qué es lo que usted piensa del libro de Enoch, ¿verdad? Y quién es Enoch y todo eso, pero qué bueno que podamos nosotros hacernos cejar y comunicar, ¿verdad? O sea, su punto de vista, el punto de vista mío. Pero bueno, yo les puedo decir porque muchos dicen que este Enoch es Metatrón o que es Melquisedec, o sea, ¿cómo le puedo decir? Los unen como en una sola, ¿no? Pero lo que quiero acentuar es realmente que no nada más en estos personajes que hoy vamos a estar estudiando funciona ese ruaj, ¿no? Porque en Noé también. Bueno, solo miremos el nombre. Lo que pasa es que cuando decimos Melquisedec no es nada. Pero cuando decimos Melechsedec, rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Yahoshua. Yahoshua. Yahoshua es el que a través de los tiempos se ha manifestado con diferentes nombres. Al menos el que leemos en la escritura, ¿no? Porque, bueno, realmente son títulos. El maestro de justicia, Melquisedec. Nuestros hermanos de Judá dicen que Enoch, ¿verdad? Que Metatrón puede ser Enoch. Otros dicen que es Melquisedec, el mismo Metatrón. Y bueno, lo que yo quiero más bien acentuar es de que creo que son manifestaciones de Yeshua, ¿verdad? En los personajes, por ejemplo, como nuestros patriarcas. Dice que Noé también, Mashiach fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados, ¿no? En los tiempos de Noé. ¿A qué se refiere? Pues se refiere precisamente a aquellas personas que realmente no quisieron atender al mensaje de que este Noé predicó por 120 años, ¿verdad? Por eso dice fue y les predicó, o sea, estaba más bien el espíritu de Mashiach predicando a través de Noah, es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Entonces así creo también que Melechsedec es una figura de Yeshua, Enoch, Metatrón,
Y es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? O sea, siempre ha sido en el espíritu de Mashiach. Así es que él es el mejor predicador. Pero algo importante, importante en todos ellos es que hicieron la función de Cohen, de sacerdote. Así que por eso el tema de hoy es sacerdotes celestiales, ¿verdad? Vamos a ver el carácter sacerdotal de Enoc, ¿verdad? Que es otra pista importante para entender la transformación, vamos a decir, de Yeshua mismo también a partir de su resurrección, ¿verdad? También creo que en el momento del Tevilá aconteció algo maravilloso, esa manifestación de esa voz, ¿verdad? Y esa paloma que desciende, ¿verdad? Que es realmente una maravilla, donde vemos realmente que es algo que el Cohen, el sacerdote, ya tenía como algo común, sentir la manifestación o ver la manifestación de el Eterno. Y por eso vemos, ¿no?, que en muchos de ellos su rostro después del encuentro con el Eterno resplandecía. Y lo vemos en Yeshua, lo vemos en Moshe también, lo vemos en Enoc, cómo resplandecía. Enoc dice que tenían que tapar su rostro para poder hablar con él. Imagínense cómo después de tener ese contacto con el Eterno, se impregnaban de esa Shejinah, se impregnaban de esa gloria, de esa kabod, ¿verdad?, que habían experimentado con el Eterno. Entonces, el carácter sacerdotal de Enoc y también Metatrón tienen sus raíces en diversas fuentes, entre las cuales se cuenta el rol, oiga bien, de estos Kohanim. O sea, el rol, ¿verdad?, como vemos en ciertos comentarios de nuestros hermanos de Yehudá también, este rol sacerdotal de ciertos ángeles prominentes de la corte celestial, ¿verdad? Entonces, el caso de Miguel, según el material talmúdico, ahí en Haggadah 12b, Mená 111a y Seba 62a mencionan este caso. Ahora bien, también las raíces pueden ser más antiguas. En el libro de Jubileos también encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 2, que pues Enoc es un sumo sacerdote, un Cohen Gadol. Antiguamente, desde Adán, eran sacerdotes y eran reyes, según el orden de Melquisedec. Cumplían diferentes 22 funciones. patriarcas, desde Adán hasta Jacob. Pero después de Jacob se dividió entre Leví, el sacerdocio, y Judá, Amén. el reinado. Pero con Yeshua retorna de nuevo. Amén. Según el orden de Melquisedec. Por eso Yeshua es el Cohen Gadol. Y nos es heredada también la que una. Exactamente. Por eso dice que él levantaría un reino, o sea, como se dice, reyes y sacerdotes. En verdad, sí. Eso es lo que hizo. ¿Sabe qué? Me gusta juntarme con usted, amada, porque cuando me junto con usted aprendo mucho. Aleluya. Entonces vemos ahí lo que él hizo. Retorna, porque ya el sacerdocio entre Leví y Judá ya no está. Ya mi Yeshua lo retornó, regresó otra vez, según el orden de Melquisedec. O Amén. sea, que nuestro amado Yehoshua es sacerdote una vez y para siempre, es rey y sacerdote, pero eternamente ya no le va a pasar a nadie. Él es el único que lo tiene, y antiguamente pues en verdad estuvo en todos los patriarcas. Es algo hermosísimo cuando podemos descubrir esos tesoritos que están allí, de que Él siempre ha estado con nosotros. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Para Él, amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Así que, amados, vemos entonces que Enoc es como un Cohen Gadol, un sumo sacerdote que es elevado al paraíso, oiga, que representa el templo celestial. Ahí en el capítulo 4, verso 23, donde quema incienso y especies suaves. Capítulo 4, verso 25 y 26.
Primera de Enoc 14. Ahí lo vemos como héroe que aparece no solo cerca de la gloria divina, cuando la contempla sentada en el trono. Primera de Enoc 14, 21. Sino que también entonces en el Santo de los Santos, en el Debir o el Kadosh HaKadoshim, tiene cualquiera de esos nombres es lo mismo, el Debir o el Kadosh HaKadoshim, que es el lugar más santo. Y ahí, oiga bien, está él intercediendo por ángeles caídos. Ahí lo vemos, le podemos leer en un rol evidentemente sacerdotal, ¿verdad? Porque es un intercesor. Es precisamente lo que es un Cohen. Si a usted le gusta interceder por la gente, estar orando por la gente, ahí trabajando para el Abba, pero siempre intercediendo, puede que tenga sangre de Cohen. Bueno, eso fue lo que él dijo que haría con su pueblo. Lo dice, creo que en segunda de Pedro por ahí, y también lo habla por allá en el libro de Melquisedec. En el Tanaj también. Amén. Y en el libro de Melquisedec. Y luego vemos a Melquisedec, que fue llevado cuando vino, antes del diluvio, se lo llevaron al Gan Edem. Amén. Y ahí, ¿y quién es en verdad el que ha estado con todo? Es que todo es Ejad, todo es uno. Es Yeshua, Yehoshua. Amén. Entonces, amados, oiga bien, vemos que este ser, por decirlo así, Enoc, es de alguna manera escogido por el Eterno, preparado de antemano para llevar esa función. Es más, nosotros si continuamos, y vamos a continuar, vamos a hablar sobre ello, donde en uno de los libros de Enoc se menciona cómo el Eterno lo transforma. Y ya no viene a ser solamente un mero ser humano, no como la gente lo veía, sino que ahora es un Cohen sacerdotal. O sea, uno que intercede en los Shamaim, en los cielos, no solamente por la humanidad, sino también hasta por los ángeles que pecaron y que no guardaron su dignidad y que realmente no tenían ya, ¿verdad? No tienen. Hay algunos ángeles que ya no tienen perdón. Pero vemos a él allí actuando como un Cohen, ¿verdad? Entonces, el mismo texto de Enoc se presenta ahí, Enoc como Cohen, dándole instrucciones sobre los sacrificios a quienes, a sus hijos. Así que esta idea de Enoc transformado en Cohen Gadol, en los Shamaim, en los cielos, corresponderá con la figura también de Metatrón. Aquí es donde los unen, ¿verdad? O sea, en el tercer libro de Enoc, y se le encomienda ahí a Metatrón el Mishkan celestial, o sea, el tabernáculo celestial. Y Metatrón ahí es el príncipe de los príncipes, y está de pie delante de él quien está encima de todos los dioses con D chiquita. Él va bajo el trono de la gloria. Oiga, esto es, para mí, Yeshua es el único que puede llegar ahí, pero él va bajo el trono de la gloria donde él tiene el luminoso Mishkan celestial, tabernáculo celestial, y saca el ensordecedor fuego y lo pone en los oídos de las criaturas santas para que éstas no puedan escuchar el sonido de las palabras que salen de la boca del Altísimo. Y ahí en Números Rabá, nuestros hermanos de Yehudá, ahí en el capítulo 12, verso 12, dice, Rabí Simón explicó, cuando el Hakadosh Baruj Hu le ordenó a Israel levantar el Mishkan, le indicó a los malachim que le servían que hiciesen lo mismo, y cuando el primero fue erigido abajo, oiga bien, el Mishkan, también el otro fue erigido en lo alto. Este último fue el Mishkan del joven cuyo nombre es Metatrón, y desde entonces este ofrece las almas de los justos como un sacrificio expiatorio por Israel en los días del exilio. Zohar, capítulo 2, 159, donde también ahí leemos que el carácter de Enoc es como el mismo de Metatrón, un carácter sacerdotal. Nosotros hemos aprendido que el Hakadosh Baruj Hu, dice ahí el Zohar, le dijo a Moshe todas las reglas y medidas del Mishkan,
cada una con sus prescripciones, y Moisés vio a Metatrón como Cohen Gadol sirviendo, y el Hakadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, ve el Mishkan, ve el tabernáculo, pero también ve al muchacho. Aleluya. ¿Quién es ese muchacho? Metatrón, el que cuida el tabernáculo celestial. Para mí también, quien eso hace la misma función es Yeshua HaMashiach en estos tiempos, y creo que es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es de que te lo tratan de poner de otra manera porque no tienen el Ruach Kodesh. El que tiene el Ruach Kodesh dice, Él los guiará a toda emet, a toda verdad. Y Él es el que nos ha revelado que desde los principios, con diferentes nombres, pero ya hermana, y cuando nos veamos en los Shamaim, los judíos ortodoxos y nosotros, ellos van a decir, Metatrón, no es Yeshua. Para nosotros es Yeshua. Aquí se les va a revelar completamente y van a saber quién es Yehoshua. Aleluya. Yeah. Y eso es lo hermoso, ¿no? De que es una grande bendición lo que el Padre nos da al revelarnos todos esos misterios, todo lo que fue desde los principios. Enoc, séptimo desde Adán, fue transformado. Fue transformado, por eso en la última comida que le querían dar sus hijos antes de irse, ya no podía comer. Ya no podía comer. Él fue transformado. Pero luego vino Melechizedek, que nació, como dice, sin padre, sin madre, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sin genealogía. ¿Quién es ese? O sea, es solamente atar cabitos y ir viendo que es el mismo Yehoshua, el que estaba escondido en el trono también. Pero, amados, no vamos a ser injustos, ¿verdad? Vamos a decir espacio, porque hay otro documento del que les voy a compartir, tal vez no hoy, pero más adelante, porque este tema es bastante amplio. Y hay un documento también que he encontrado, que tengo en mi posesión, que también se intitula Metatrón no es Enoc. ¿Verdad? Y en parte yo creo que esto es verdad, y de la otra manera también creo que es verdad. Pero encima, Enoc es uno, Metatrón es, ¿no? No, déjeme como lo dices, ¿no? Sí y no. Exactamente, sí y no, ¿verdad? Enoc es Metatrón, puede ser, o sea, lo que están haciendo es que están fungiendo en el mismo Ruach. Amén. Y en verdad, el crédito se lo tenemos que dar a Mashiach, el que es por excelencia el mediador en los cielos, ¿no? Ya no tanto, probablemente se manifestó a los judíos como Metatrón. Exacto. Probablemente se manifestó como Enoc en esos tiempos. La escritura dice que Yeshua fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en un tiempo habían estado en pecado en los días de Noé. Pero cuando vemos a Yeshua ahí, que habla de Yeshua, no, era el espíritu del Mashiach en Noach, el Exacto. espíritu del Mesías en Noé, ¿verdad? O sea, el Mashiach haciendo la función a través de Noach, de Noé. Y es lo mismo que acontece ahora en la actualidad, ¿no? Por eso es que muchos confunden, ¿verdad? Y es lo mismo con nuestro amado Yeshua. Muchos quieren todavía verlo físicamente y tenerlo como físicamente, pero como ya hombre. no lo conocemos así. Exacto. Ya no lo conocemos así. Y es más, no hay imagen de Yeshua que yo conozca que en realidad Él haya dejado. Sí, y es que bueno que no hay imagen de Él, porque si no, imagínense. Su resplandor es más fuerte que el sol. Ahora, en la forma que Él está, ha vuelto a la gloria del Eterno, ¿no? O sea, Pablo lo describe como una luz que lo dejó ciego. Y al mediodía, oiga, donde el sol está en su máxima posición en lo alto, y viene Yeshua y es más fuerte el resplandor que el sol. Amén, amén. Entonces es algo maravilloso, ¿verdad? Así que vamos a seguir este estudio, ¿verdad? Porque a los que dicen que no, que es Metatrón, dicen que entonces le es permitido acercarse en donde las criaturas angelicales o humanas no pueden acercarse, donde la presencia de la divinidad es inmediata. El Hakadosh Baruj Hu, el santo de los santos, ¿verdad? Perdón, no el Hakadosh Baruj Hu, el Kadosh Hakadoshim, el lugar Kadosh Hakadoshim o el Debir, puede, ¿verdad? Solamente se puede entrar, ¿quién? Y ese es un error que también en las religiones en el lugar cometen. santísimo. Que hay un canto que dice, Señor, llévame a tus atrios,
¿verdad? Al lugar santo, luego llega una parte donde dice, al lugar santísimo, ¿verdad? Méteme al lugar santísimo, algo así. No, no, el único que puede entrar en ese lugar es el mediador, y este es Yeshua HaMashiach. ¿Correcto, hermano? Amén, amén. Entonces ese canto no está bien, ¿verdad? Porque dice, llévame hasta el lugar santísimo, hasta adentro. No, 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 no. Tú tienes que acercarte al único que puede llegar allí. A Exacto. nadie más se le permitía la entrada al lugar más Hakadosh. Solo más al lugar santo. Exacto. Solamente al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote. Entonces, pues, Y una vez al año. y una vez al año, correcto. Así que detrás del velo, ¿verdad?, que separa el más excelso resto de la realidad, otra función sacerdotal de Metatrón en los Shamayim, en los cielos, tiene que ver con la dirección también de los coros angelicales en la presencia del Eterno. Leemos ahí en Heijalot, Sutartí, Sibnosis 390, donde dice, un Haiz se levantó sobre los serafines y descendió sobre el Mishkan del joven, sobre el tabernáculo del joven, cuyo nombre es Metatrón, y habló con una fuerte voz, la voz de puro silencio. De pronto los ángeles guardaron silencio, los vigilantes y los santos se quedaron quietos. Estaban en silencio mientras eran empujados dentro del río de fuego. Los Hayot, que son las criaturas vivientes, los seres vivientes, pusieron sus rostros en el piso, y el joven, cuyo nombre es Metatrón, trajo el fuego de sordera y los puso dentro de los oídos, de tal modo que ellos no pudieran escuchar el sonido de las palabras de Elohim o el inefable nombre. Oiga bien, el joven, cuyo nombre es Metatrón, invocó con 7 voces sus vivos, puros, honorables, asombrosos nombre, Metatrón, como somos sacerdotes, que les es permitido invocar a gran voz el nombre de Elohim. Y en el Siur Komma, en Sibnosis 385, leemos, cuando el joven entra debajo del trono de la gloria, Dios lo abraza con un rostro brillante. Todos los ángeles se reúnen y se dirigen a Dios de esta manera: el grande, el poderoso, el asombroso Dios, y alaban a Dios 3 veces al día, al modo del joven. Por último, el carácter directivo del sumo sacerdocio de Metatrón también es sobre algunos visionarios, como es el caso de Rabbi Ishmael, donde ahí en Tercera de Enoc, en el capítulo 1, verso 9 y 10, vemos cómo el ángel prepara a Rabbi Ishmael para cantar las alabanzas delante de Dios. De pronto, Metatrón, el príncipe de la divina presencia, vino, me reanimó para cantar un himno delante del glorioso rey y del trono, de su trono, pues. Vamos entonces a ver, ¿verdad? Ya que hemos en cierta forma comparado a Enoc y a Metatrón, vamos ahora con Melquisedec, ¿verdad? Porque no hay consenso también en las fuentes sobre la identidad o el origen real de Melquisedec. Melchizedek, rey de justicia, se traduce en hebreo. En la tradición entonces enóquica, que es la que nos ocupa mucho el tiempo cuando estudiamos aquí en la Kehilá de Yehoshua, en estos tiempos que hemos estado haciendo estos descubrimientos, Melquisedec entonces ahí fue el tataranieto, y no tartamudeé, ¿verdad? Es el tataranieto de Enoc, sobrino de Noé, que nació de manera milagrosa después de la muerte de su padre Nir, y que sobrevivió al diluvio porque el ángel Gabriel lo tomó a los cielos. Ahí lo afirma en Segunda de Enoc, capítulo 70, verso 73. Ahí es donde conectan entonces a Enoc con Melquisedec, ¿me entiende? Porque fue llevado al cielo. Josefo creía que Melquisedec era un cananeo que construyó el primer templo en Jerusalén y que sirvió en él como Cohen, como sacerdote. Ahí en su libro de guerras, página 6438, también señala que era el nombre del rey que se encontró con Abraham. Ahí en Antigüedades, ahí también de Josefo, en el capítulo 10, verso 10. Y en ese sentido,
el Salmo 110 muestra cómo los reyes davídicos retenían también el sacerdocio de Melquisedec. Oiga bien, esto es bien importante para entender también cómo es que se transfiere la Keuná, el sacerdocio. Así que leemos el Salmo 110, ahí nos muestra cómo estos reyes davídicos retenían el sacerdocio de Melquisedec, continuando una tradición que se asienta, oiga bien, en Abraham, más que en Moshe. Oiga bien, más que en Moshe todavía. Y esto es algo muy, muy importante porque realmente fue lo que vino a traernos nuestro amado Yeshua, a reavivar esta cuestión de la Keuná, ¿verdad? Entonces, este salmo describe el proceso que a través del cual el rey davídico llega a ser, oiga bien, hijo de Elohim, o llamado hijo de Elohim. Y bueno, y también el versículo 3 explica esto señalando que el Eterno hace a alguien Cohen de Melquisedec, pero en el proceso y la unción no son claras, especialmente debido a la traducción de lo que es el texto, ¿no? Y cuando se ve el mismo versículo en su traducción griega, aparece como en la gloria de los santos, como por ejemplo se traduce, hoy te he engendrado. Hoy te he engendrado. Y para este traductor, como para los primeros, ¿verdad?, creyentes que leyeran este salmo en griego, el sacerdocio entonces de Melquisedec implica el ser engendrado por Elohim. Oiga bien, y ya hemos visto, ¿no es cierto?, que cada uno que viene, creyente que viene al conocimiento de este evangelio, ¿verdad?, y que creemos y aceptamos a Yeshua, venimos a ser, ¿qué? Hijos de Elohim. ¿No es cierto? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser hijo de Dios, realmente es hijo de Dios. Porque si no le sirve al Eterno y si no lleva un papel ya, por decirlo así, dentro de la Keuná, no es hasta que recibe la Keuná, el llamado, la persona que puede realmente considerarse con este título. Al momento de obedecer sus mandamientos es que nos convertimos en Benei Elohim, en hijos de Dios, o en engendrados de Dios, en este caso también oiga bien, Kohanim, los sacerdotes, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, son personas engendradas por Dios como hijo en medio de los ángeles, en medio de los malachim. Está tremendo, ¿verdad? Y entonces, respecto al lugar donde se produce este nacimiento, en hebreo tampoco lo clarifica, o bien puede significar en las gloriosas, ¿cómo se dice?, lugares, ¿verdad? O en las montañas santas. La traducción del griego y el latín entendieron que el nacimiento se daba en medio de los ángeles, en la gloria de los santos. Esto es, en el santo de los santos, o sea, lo que nos lleva al templo celestial con su contraparte terrena, ¿verdad? Siempre recuerde, cuando se habla de algo aquí, del Mishkan, todo lo que fue formado lleva una representación celestial. Todo lo que se puede ver que Moisés hizo era porque se le mostró el modelo en los cielos. Así que otro aspecto interesante respecto al Salmo 110 es que también está presente ahí en Génesis 14, donde Melquisedec se escribe con dos palabras, como lo hemos explicado anteriormente, Malquisedec, dejando abierta la pregunta si trata de un título que se podría traducir como Rey Justo o Rey de Justicia. Así que este personaje, ¿verdad? La pregunta ¿es el mismo que aparece en otros lugares de la Escritura especialmente importantes para los creyentes de la antigüedad? Por ejemplo, en Isaías 24, Isaías 53, 11, Zacarías 9, 9 al 10, ¿verdad? Que se describe como el Sadik, el justo. Y también desde el punto de vista del judaísmo, en el Targum Pseudo Yonatán, ¿verdad? Donde leemos ahí el comentario de Bereshit, Génesis 14, 18, y en Levítico Rabá,
25:6 dice, Melquisedec es Shem. Oiga bien, aunque yo no creo realmente que sea de esa manera, pero no sé qué piensa la hermana Araceli, pero nuestros hermanos de Yehuda dicen que Melquisedec es Shem, hijo de Noé. Entonces, que ha sobrevivido, dicen ellos, al diluvio, y es probable que al darle una ascendencia humana se esté negando su naturaleza angelical en respuesta a la identificación que hacían los creyentes en Yeshua. Y es verdad, porque no es Shem. Exacto. No es Shem. O sea que acá nuestros hermanos de Yehuda, en otras palabras, lo quieren a Melquisedec humanizar. Exacto. O sea, todo es lo que yo he estado mirando. Como a Yeshua también. Todo lo humanizan. Hoy lo humanizan Exacto. a Yeshua. No pueden ver esa gloria llamado, que tiene esa él. gloria de Cohen Gadol que tiene, ¿verdad? Ese estado de Cohen Gadol. Él estuvo en este mundo y cumplió su tiempo y se fue, pero cuando él resucitó ya no era el mismo. Así que también mire lo que dice Filón de Alejandría, que conoce a Melquisedec como nombre y no como título. Ahí en Interpretaciones Alegóricas de Filón de Alejandría, en el tomo 3, inciso 82, lo identifica como el Cohen Gadol del Altísimo, el sumo sacerdote del Altísimo. Además de sumo sacerdote, las características de Melquisedec son las mismas que la del Logos, oiga bien, o las del mismo Eterno, cuando éste aparece en forma humana, como es el caso del ángel de Jehová, por ejemplo. Amén. Cuando Moisés sube al Sinaí junto a los ancianos, contempla el Logos. Oiga bien, cuando Agar huye, encuentra al ángel o al Logos divino. Cuando Balaam se encuentra a su vez con el ángel armado, el Logos de Dios. Las descripciones filónicas del Logos coinciden con las del sacerdocio real Altísimo, como cuando lo señala como Cohen Gadol y Rey. Amén, amén. Así que el sumo sacerdote, el primogénito, el Logos divino son los títulos que recibe también. El Logos que tiene forma humana, el hombre, por decirlo así, Dios, el Logos del Eterno. Uno de los roles del Logos era separar y contener las fuerzas del cosmos, análogo a Yahweh. Ahí en el Apocalipsis de Abraham, el Logos divino se encarga de mantener estos elementos apartes. En general podemos afirmar entonces que el caso de Filón, en sus comentarios que hace, que hay varias figuras que se tocan y analogan, y es entonces Jehová o el Eterno en figura humana, el Cohen Gadol, el Melech, el Rey, el sostenedor de la creación, el Logos, o sea, la palabra, y Melquisedec. Amén, aleluya. Por eso Baruch Hashem Yehoshua. Aleluya. ¿Quién es Yehoshua en verdad? Está por todos lados, siempre ha estado con nosotros. Y ahí lo podemos comprobar en todo esto. Así que Melquisedec es interesante el rol que juega, ¿no? Porque ahí en segunda de Enoc vemos que también es el heredero del sacerdocio de Enoc. Una vez que Enoc sube a los cielos, oiga bien, Matusalea, que es a Matusalén, el primogénito, y sus hermanos construyen un altar en Acusán, el lugar desde donde Enoc había ascendido a los cielos. Oiga, este lugar es el nombre específico del monte del templo en Jerusalén, relacionado así entonces Enoc con el sumo sacerdocio que éste asumió en los cielos. En el capítulo 69, el mismo Matusalén tiene una visión del Eterno en la noche donde le nombra Cohen delante del pueblo. Más aún, en los versículos 11 y 16 se describe el primer sacrificio de un animal que realiza Matusalén. En el capítulo entonces 70 habla sobre los días de Matusalén antes de su muerte, antes de la cual el Eterno le encomienda pasar su sacerdocio al segundo de los hijos de su hijo Lamech. Nir, en vez de Noé,
el primogénito. El pueblo estuvo de acuerdo y Matusalén invistió a Nir con los vestidos sacerdotales frente a todo el pueblo y le hizo estar de pie a la cabeza del altar, según ahí en el capítulo 70, verso 19. Amén. Y vemos que Anir y su esposa pasó aquel milagro cuando ven ese niño que salió. ¿Quién era? Melchizedek. Que parecía como de los ángeles caídos, ¿no? No, bueno, no, No era ese, de los ángeles, no, bueno, no, ese era era muy no. hermoso, parecía Ese- un ángel. No, pues. ese era Noé. Oh, perdón. Estamos hablando de Nir, Oh, de Nir. el sacerdote Nir, Oh, que sí, no tenía no hijo. podía tener hijos Y él se la fue y mujer. la esposa estaba embarazada. ¿Y qué estuvo aquí el asunto? No, Exacto. ya la habían hasta despreciado. Exacto. Y resulta de que ese niño, ella dijo, no, si yo no he estado No con he tocado nadie. varón. Nada, no he tocado varón ni nada. Y No, pues nunca ha tocado vemos varón que porque era murió. muy vieja, ¿no? Ya no podía Sí, tener vemos hijos. que ella en ese dolor que tenía murió cuando yo vine a ir, ahí estaba sentado, hablando, Imagínese. y grande, como que tuviera 3 años. Y no quieren creer en el nacimiento virginal de Yeshua. No pueden creer en el nacimiento virginal de Yeshua, pero nuestros hermanos de Judá tienen todos estos milagros que cuentan ahí también. Y es de lo que describe el apóstol Pablo cuando habla sin padre, sin madre, sin sin genealogía. genealogía. O sea, sacerdote para siempre. Así también en segunda de Enoc, Melquisedec continúa la línea sacerdotal de Matusalén, hijo de Enoc, considerándosele como también nieto de Lamech. La historia es la siguiente. Nir, hermano de Noé, era el segundo hijo de Lamech y el heredero del sacerdocio. Su esposa Sotonim, siendo estéril y sin haber dormido con su marido, dio a luz un niño en su vejez, justo en el día de su muerte. Nir, que no había tenido relaciones con ella desde que fue nombrado Cohen en frente del pueblo, o sea que desde que fue nombrado sacerdote en frente del pueblo, ignorando el estado de su esposa, la llamó al templo el día que ella iba a dar a luz, y cuando vio que estaba embarazada, se llenó de vergüenza y quiso lapidarla, lo que no pudo hacer porque ella murió a sus pies. En ese momento Melquisedec nació de una manera milagrosa, saliendo del cuerpo de Sotonim. El niño iba vestido y estaba completamente desarrollado físicamente. Por lo demás, su apariencia física se describe como gloriosa. Entonces el niño habló con sus labios y habló al Eterno. De manera sorprendente, la insignia del sacerdocio estaba en su pecho. Entonces Nir y Noé les vistieron con los vestidos de la Keuná, los vestidos sacerdotales, y le dieron a comer el pan kadosh, el pan santo. Luego decidieron esconderlo porque temían que el pueblo lo pudiera matar. ¿Por qué? Porque iban a pensar que era un hijo de fornicación o de no sé, porque el marido no la había tocado. Sí. Entonces finalmente el Eterno le pidió a su arcángel Gabriel tomar al niño y ponerlo en el paraíso del Edén para que así pudiera ser Cohen Gadol después del diluvio. Amén, somos sacerdote. ¿Y quién es él, en verdad? Pues yo igual lo mismo, como comenté antes, ¿no? Creo hay una conexión en que cada persona, al menos hay personas escogidas por el Eterno muy especiales, aún preparadas antes de la fundación del mundo para este trabajo que venimos a hacer aquí, a esta dimensión. Entonces el Eterno ahora nos ha investido a nosotros Amén. con la misma autoridad de la Keuná, ¿verdad? Para realizar el mismo, trabajo que realizó Enoc, que realizó Metatrón, Melquisedec y también Yeshua mismo. Por eso Él nos envía, id y predicad este evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para dar a conocer precisamente el perdón del Eterno, ¿verdad? A través de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén, en su mismo espíritu. O sea, eso es lo mismo. O sea, nosotros mismos solamente somos canales. Es Yeshua mismo a través de nosotros. Amén, amén. Aleluya. Así que por eso es importante prepararse, amados, para que Yeshua nos use, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Entre más conocimiento tengamos, mejor trabajo podemos realizar. Así que entonces vamos a continuar con esta cuestión, ¿verdad? Porque
hay algo aquí interesante. Ahora les voy a leer de otro libro que dice que Metatrón no es Enoc, y cosa que también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no podemos decir que físicamente Metatrón o Enoc o sea, que fueron seres, o Eliyahu o Noah, son la misma persona, pero trabajan y funcionan a través del mismo Ruach. Amén. O sea, somos Ejad. Eso es lo que tenemos que entender, que es lo que quiere el Padre. Aunque todos predicamos y somos diferentes, pero a la vez tenemos el mismo Ruach en nosotros, como ellos. Todos predicaron en el mismo espíritu. Entonces eso Y es lo todos importante. fueron tipo de Moshiach, ¿verdad? Tipos de Mesías, fueron tipos de reyes y fueron tipos también de sacerdotes. Amén. ¿Ok? Y pues también a nosotros nos ha hecho un Amén. reino. ¿Verdad? Ahí traducen algunas versiones reyes y sacerdotes, pero es un reino de sacerdotes. Así que, amados, vamos a leer de aquí, de este artículo que se intitula Metatrón no es Enoc, en inglés. Recuerden, mis documentos están en inglés y se los estoy tratando de traducir conforme los voy leyendo yo en inglés, se los traduzco a ustedes en español. Cuando me ven pausar, de repente es porque no encuentro la palabra en español exacta, y ahí usted es cuando me ve de repente preguntarle a la Morá cómo se dice así o cómo se dice allá, ¿verdad? Pero vamos a leer entonces donde dice este autor: Metatrón es uno de los más famosos y exaltados ángeles en la antigüedad, ¿verdad? En el judaísmo. Y que algunos textos también, ¿verdad?, vienen a arrojar luz, pues, y también vienen a ser, ¿cómo le puedo decir?, sumamente, bueno, dicen aquí, muy cercanos, oiga bien, a la deidad. O sea, Metatrón, tanto como Enoc, como Enoc y Melquisedec, y también obviamente Yeshua, y eso ya lo sabemos, pero fueron sumamente cercanos, o los encontramos sumamente cercanos a la divinidad. Entonces, pues obviamente, ¿verdad?, de esta cuestión del Metatrón, pues hay un gran misterio y hay un gran debate entre los escolares de que quién realmente es él. Y pues obviamente también hay un gran debate en cuanto a de dónde proviene o es el origen de su nombre. Así que para agregar a la confusión, dice este autor, en algunos textos, ¿verdad?, Metatrón se identifica con Enoc, y más notable en el libro tercero de Enoc, ¿verdad?, conocido como el Sefer Heijalot, el libro de los palacios. Y contienen detalles descritos ahí, ¿verdad?, como por ejemplo la angelificación, no sé si la palabra es correcta, angelificación, o sea, en la forma de que Enoc es transformado como en un tipo de ángel, como también sufre un tipo de transformación o transfiguración. Oiga bien, ¿de quién estamos hablando? De Enoc, que sufre un tipo de transfiguración ahí en el tercer libro de Enoc y es convertido en el ángel Metatrón, el príncipe del, oiga bien, rostro. Y así es como yo conozco a mi Yeshua, como el príncipe del rostro, ¿verdad? Como realmente mi Yeshua, ¿quién es? Bueno, como la Escritura dice, al Eterno jamás nadie lo puede ver, jamás podrá un hombre mirar al Eterno y seguir viviendo. Y las manifestaciones que hemos tenido del Eterno en esta tierra, en esta dimensión, han sido a través de filtros. Yo le digo filtros, ¿no? Porque realmente no podemos resistir toda la gloria del Eterno en forma humana. Por lo que necesitamos, por ejemplo, figuras como Enoc, como Melquisedec, como Yeshua, que nos reflejan la gloria de Dios hasta cierto punto. Pero inclusive con Yeshua hay que tener cuidado, porque a Pablo lo dejó ciego su resplandor. Imagínense ahora, nosotros pues obviamente yo he tenido lindas experiencias con mi amado Yeshua,
Dentro de ellas, la que más sorprendente, bueno, hay muchas sorprendentes, pero la que más me viene a la memoria ahorita es cuando estaba orando yo y de repente entró una fragancia exquisita a mi cuarto. Era un olor maravilloso que empecé a oler y quería más y quería oler más. Era algo que jamás en mi vida he experimentado. Usted puede poner 1000 rosas diferentes en una canasta o en un manojo y olerlas y ese olor opaquece delante del olor que mi padre me dio a oler ese día que después de orar ya me iba a acostar y ahí lo pude experimentar. Pero lo más maravilloso de ello, oiga bien, es de que cuando se empezó a ir ese olor, yo sentía que se iba, yo sentía que me faltaba, yo sentía que no podía respirar sin ese olor tan exquisito. Yo no sé si me mostró el olor del jardín del Edén o el olor de él, ¿verdad? Pero dicen muchos por ahí que puede haber sido el lugar o la residencia de los Sadiquim, que huele maravillosamente también, ¿verdad? Imagínense el lugar donde los santos van a residir, lleno de flores, un jardín hermoso, palacios. Es algo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido a corazón de hombre lo que el Eterno tiene preparado para los que le aman. Amén, amén, amén. Como lo vemos también en Juan 14:9. Yeshua les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Abba, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, esta es la situación, amados. Nadie puede resistir la presencia del Padre. Jamás. Si vemos que a los que se les ha aparecido nuestro amado Yehoshua, claro, en diferentes nombres, el ángel de Jehová, diferentes nombres que ellos lo conocieron, caían fulminados casi ahí, caían todos, ¡paz! Quedaban ahí sin fuerzas y sin nada, como vemos a Daniel, como vemos a tantos que se les apareció el ángel de Jehová. ¿Cómo? ¿Quién podrá resistir la presencia del Padre? Nadie. Por eso es que Él nos mandó al Ben Adam, al Hijo del Hombre, al Ben Elohim Haya. Entonces, y todavía, ni a Él, amado, ni a Él. Por eso es la forma que Él nos habla por medio de su Ruach y de una forma muy suavecita. Pero si en verdad Él lo tuviéramos ahí enfrente, no creo que podamos resistir. Hay otro nombre que le es dado a Metatrón en el libro tercero de Enoch. Y este nombre es el Yud-Hei Vav-Hei menor. Ahorita hablamos más de eso en cuanto hagamos una pequeña pausa.